¿Qué tal? Tenía como una semana de no hacer Periscope, pero me llevó un poco de tiempo terminar la novela de las cuales voy a hablar, pero ya, todo está listo para hacer mi comentario sobre esta novela. La novela de la que les quiero hablar es esta. You Too Can Have a Body Like Mine, de Alexandra Kliman. Hace como un mes más o menos hice un comentario acerca de ella porque escribí acerca de una historia corta que leí de ella que se llama You Disappearing, que aparece en la revista Guernica Mac. Eh, Basado en esa historia que leí de ella, me pareció una chava a la cual había que seguir y recientemente sacó este libro, hace como un mes y medio lo sacó más o menos y definitivamente sí me lo quería comprar. Entonces, para los que no han visitado mi blog y no saben absolutamente nada de esta autora, pues les comento que es una autora que nace en 1986. Es estadounidense, es una escritora que nace en los blogs y se termina de formar en los talleres de MFA de la Universidad de Columbia. A partir de ahí ha aparecido en diversas revistas como Party Review, Soul Trumpet, Guernica, Mac, Teen House, M Plus One. Esas revistas ha hecho varias contribuciones, diversas historias, pero entre las que más se destaca, o por lo menos la crítica más acoge de ella, pues es esta que les había comentado anteriormente, que se llama You Disappearing, que fue publicada en septiembre del 2014, perdón. Para entrar de lleno a la novela, pues esta es la portada, fue uno de los libros que me compré recientemente. ¿Y de qué va la novela? Pues la novela básicamente tiene a dos personajes principales que son roommates. Eh, Todo va bien entre ellas, pero de repente empieza todo a descomponerse cuando una de las roommates le confiesa a la otra roommate que ella quiere parecerse a ella. ¿Por qué se quiere parecer a, ¿Por qué se quiere parecer a ella? Porque la otra chava es, por denominarlo, tiene un buen trabajo, tiene un novio que la quiere, eh, tienen diversas cosas positivas que la otra roommate no tiene, que básicamente es una persona muy solitaria. Entonces, en base a eso, pues ella le confiesa que se quiere parecer a ella y que quiere hacer todo lo posible para parecerse a ella, desde el punto de vista que desde maquillarse, cortarse el pelo y todo. Es una actitud bien extraña la que empieza a tener la roommate al punto en que empieza a generar una tensión entre ellas. Eh, el otro personaje que aparece frecuentemente es el novio de la roommate, no de la que se quiere parecer a la roommate, sino que a la roommate que le va bien, por denominarlo de alguna forma, y empieza a describir un poco su relación que tiene con él y todo, pero poco a poco se empieza a fisurar esa relación por la tensión que hay entre las otras, en la que por la relación que tiene su novia con la roommate. Entonces ahí se desprenden una serie de acontecimientos. Básicamente, a mi criterio, ¿cuál es el core de toda esta novela? Es básicamente que la autora hace una crítica o trata de exponer algo bien curioso que pasa regularmente aquí, que es el hecho de empezar a desear mucho ser una persona que uno no es. A todo esto le agrega una crítica acerca de la satanización que tiene la comida, y lleva a los extremos este tipo de comportamiento saludable o este tipo de comportamiento, como este culto a la belleza. Entonces pasan una serie de sucesiones que básicamente pues, no se la puedo hacer no les voy a hacer comentarios sobre eso, sino que lo que voy a hacer básicamente es desprender los puntos más importantes y voy a hablar un poco sobre eso. Ahora, el estilo que tiene esta chava para escribir, pues básicamente la chava sí usa descripciones, pero focaliza las cosas en escenas. ¿Cómo así? Eh, Cuando ella va a hablar de algo,
pone en negrilla las primeras 4 palabras y sitúa el lugar. Por ejemplo, la casa donde está con su roommate. Entonces a partir de ahí empieza a desarrollar todo lo que sucede. Empieza a desarrollar y todo. Y cuando termina como la escena, pasa a otra escena, pero esa escena puede estar días después, puede pasar minutos después, o sea, no importa, pero a lo que voy es de que simple y sencillamente agarra como lo más importante de toda la historia y lo escribe. Entonces no hay links, no hay conexiones ni nada y no hay como, bueno, no siento que haya eh, páginas de más, sino que es simple y sencillamente lo que está en la novela, es lo único necesario para hacer mover la historia y es lo más básico para darle forma a esta novela. Entonces fue algo que me gustó realmente. Eh, Ese estilo que sitúa en un lugar la situación, desarrolla, termina de desarrollar, o sea, plantea todos los conflictos y todo, y después se mueve a otro lugar y ahí poco a poco uno va construyendo todo lo que es esta historia. En una entrevista que le hacen, pues ella habla de esto precisamente y dice de que realmente ella lo único que quería escribir era lo importante. O sea, no le importaba dejar por fuera ciertos detalles ni nada, sino que a ella lo único que le importaba era hablar de los momentos importantes de lo que conformaba toda su historia. Entonces me pareció bastante interesante la verdad y creo que le salió bastante bien esto. Ahora, como les hablaba anteriormente, eh, la novela realmente es muy interesante y rescato cosas globales o generales de las cuales habla la autora y las voy a desmembrar un poco y voy a dar una explicación acerca del rollo o cómo o cuál es la idea de la autora al plantear ciertas críticas dentro de esta novela. Lo primero es el culto a la belleza. Como sabrán, estamos en una sociedad bastante hedonista actualmente, en la cual somos bombardeados constantemente por marcas que nos incitan a cambiar nuestro estilo de vida o incluso utilizan figuras que nos inspiran a ser como esas personas. Esto poco a poco hace que nosotros empecemos a cambiar como el chip o empecemos a aspirar a ser esas personas que realmente nosotros no somos y poco a poco nos empezamos a olvidar de realmente quiénes somos nosotros. Por lo menos esa es la apuesta que tiene la publicidad o tiene muchas cosas y es gran parte de cómo se mueve el mundo actualmente. O sea, nos ponen una figura y nos dicen, ok, ustedes tienen que ser así. Y nosotros por diversas razones, ya sea porque nos sentimos fuera de moda, ya sea porque nos sentimos depresivos, ya sea porque tenemos una baja autoestima, o sea, pueden ser muchas formas que nos pueden hacer decidir el hecho de venir y decir, ok, sí quiero ser así, y uno empieza a hacer todo lo posible para convertirse en esa persona en la televisión o esa persona en el cartel, esa persona en las revistas. Esto es básica, esta es una de las cosas que plantea la autora con respecto a, a diversas situaciones de cómo hay personas que empiezan a buscar en otra persona ser alguien. Entonces, la primera de esto planteado en la novela, pues es esta relación de las roommates, que una le dice a la otra, mira, quiero ser como vos, enséñame, ¿va? O sea, enséñame cómo te pintas, cómo me tengo que cortar el pelo. Y tan solo por el hecho de que ella se daba cuenta que a la roommate le iba mejor, entonces ella quería ser esa persona, quería ser popular, quería estar en el foco de atención y todo. Lo interesante es de que conforme empieza a pasar esto, que la roommate, una de las roommates, pues empieza a acceder a enseñarle un poco, pero conforme empieza a pasar esto, la roommate que tiene esta obsesión por parecerse a la otra, eh, empieza como a quitarle la energía y poco a poco la roommate original empieza de cierta forma, a desvanecerse o empieza a cuestionarse muchas cosas acerca de realmente quién es ella. Entonces es como traslapar un poco la situación. Incluso hay un momento en la novela en la cual o sea, la roommate original, por denominarla así,
está totalmente perdida y mira en un lugar que su novio está con la otra roommate. Entonces básicamente hacen como un cambio de papeles bien interesante. Entonces, ese es uno de los primeros planteamientos que tiene la autora y se me hace muy interesante la crítica que da a esto, o sea, como nosotros empezamos a buscar en otros lados. Supuestamente empezamos a buscar quiénes somos cuando realmente lo único que estamos haciendo es desprendernos realmente de quiénes somos actualmente, ¿va? Y empezamos a aspirar a alguien más y sin darnos cuenta simple y sencillamente llegamos a ser ese alguien más o llegamos a ser un fantasma de ese alguien más y lo que éramos nosotros pues simple y sencillamente desapareció. Eh, Otro de los puntos bien interesantes es de que, vamos a ver, la sociedad se mueve por muchas cosas, o por lo menos nos tratan de vender muchas cosas como cambios de hábitos, cambios de actitudes, etcétera. Y uno de los vehículos más frecuentes para vendernos esto es la comida. Actualmente vivimos en una sociedad en general que es obesa y, y ha tomado mucho auge el hecho de ser vegano o comer muy saludable, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay programas de televisión de eso en paleta. Pero la autora agarra esos conceptos y los lleva al extremo. Entonces, agarra el vehículo de la comida y empieza a hacer, en toda la historia empieza a satanizar esta comida. Y empieza a darle auge a una fábrica en específica que hace productos en específicos que son muy, muy sanos. Entonces, esta fábrica o estos productos empiezan a desmeritar la, la comida normal, por denominarlo de alguna forma, y la empiezan a satanizar. Entonces muchas personas se vuelcan a estos productos. Al punto de que hay, hay una historia alterna que de repente hay un chavo que decide robar toda la carne de cordero, creo que es. No, toda la carne de res, porque dice que es mala. Entonces empieza a ir de supermercado en supermercado a robar toda la carne, ¿va? Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene esta gente? Es de que dice de que conforme uno es básicamente lo que come. Entonces, si uno consume este tipo de comida, la normal, por denominarlo de alguna forma, uno se está empezando a oscurecer o el alma se empieza a oscurecer porque realmente el alma es el que sufre todo este tipo de cosas. Llegan al punto de hablar de que realmente nada es bueno, ni siquiera bueno, las naranjas sí, pero ni siquiera las manzanas, ningún tipo de fruta, dicen de que todo está contaminado, que todo tiene plásticos, por denominarlo de alguna forma. Y es algo bien interesante porque si arman una campaña total de satanizar toda la comida al punto de que así empiezan a tomar adeptos para los productos saludables, por denominarlo de alguna forma. Este producto saludable lo que vende es el hecho de estás en la oscuridad porque comes este tipo de comida basura, pero si comes este producto vas a ir a la luz. Entonces es como una forma de limpiarse. Entonces o sea, plantea esta idea en la historia de una forma genial. Eh, Esta misma empresa, eh, bueno, la protagonista en algún punto empieza a consumir esta comida sana y empieza a buscarlo en diversos lugares y todo, y se da cuenta y se empieza a encontrar panfletos de un lugar que es parte como de esta fábrica más o menos. Entonces ella va a una tienda y y el de la tienda pues le empieza a preguntar si ella en realidad quisiera entrar a este como culto donde hacen este tipo de comida sana. Ella dice que sí y se mete a ese tipo de culto. Es bien interesante el hecho de que cuando llega al culto, es que no sé, es culto grupo, es una fábrica X que busca empleados, lo que sea, lo primero que le piden a los que entran es el hecho de que necesitan borrar todos sus recuerdos. Entonces me parece súper interesante el hecho ese, que para empezarse a limpiar
esa oscuridad o de estar podrido por dentro por estar comiendo en la comida mala, entre comillas, eh, necesitan primero olvidar. Entonces empieza una especie de reprogramación al ser. Entonces la chava empieza a contar un poco cómo empieza esta reprogramación y cómo los obligan a empezar a reprogramarse. Entonces dicen de que todo lo pasado es malo y que tienen que empezar a vivir una nueva vida, prácticamente. ¿Va? O sea, se me hace bien interesante porque me imagino que así es en algunos cultos o en algunas religiones o en algo por el estilo, pues que lo que se lleva es una reprogramación. Entonces primero es borrar todo el sistema y a partir de borrar todo el sistema uno empieza a alimentar con nuevas cosas. Hay un pasaje de repente en la novela que habla sobre donde la ponen a prueba a ella para ver qué tanto recordaba o no recordaba. Entonces le dicen, va, si miras el cielo, ¿qué color es? Va? Y ella dice azul. Entonces se dan cuenta que realmente se estaba revelando ante la reprogramación, porque en ningún lugar del lugar donde estaba viviendo había color azul, por lo tanto ella no podía recordar el color azul. Entonces es bien interesante esta parte, todo lo que lleva como culto o organización, que básicamente era la fábrica donde hacían todos estos productos saludables. Entonces el punto de todos era limpiarse totalmente y ir a esa luz. Y la única forma de poder ir a esa luz era seguir consumiendo todos los días esos mismos productos. Entonces sí me pareció bastante interesante ese concepto de venir y la reprogramación y cómo algo saludable o ese ofrecimiento de comer, ok, si comes esto vas a ir a la luz y todo. Me pareció sumamente interesante. Ahora, ¿qué produce esta empresa o qué produce esta fábrica? Desde el principio de la novela uno empieza a ver que la protagonista empieza a hacer referencias a unos anuncios de televisión que ofrecen Candy Cakes, se llama el producto. Es una especie de golosina que tiene muchos sabores y sus sabores es muy intenso y son muy muy ricos. La diferencia entre esta golosina y la comida normal era de que esta golosina a uno lo llevaba a la luz o por lo menos a uno lo limpiaba. Entonces uno solo tenía que mantenerse ahí. Entonces, Candy Cakes, a lo largo de toda la novela, la protagonista va hablando de sus anuncios, cómo son y todo. Entonces, cuando uno se pone a ver, o uno le pone atención a los anuncios que describe la autora, uno empieza a poder darse cuenta qué publicidad es la que usan y cuáles son los trucos que usa el anuncio para empezar a agarrar adeptos. Entonces me pareció sumamente interesante este rollo, porque también poco a poco uno empieza a develar de qué va la historia, poniéndole coco solo a los anuncios, o incluso uno termina la novela y uno vuelve a los anuncios y se empieza a dar cuenta de un montón de cosas bien interesantes. Entonces, este vehículo por el cual empiezan a atrapar a las personas o empiezan a tener más adeptos, pues es el Candy Cakes, que básicamente es la golosina saludable de la que todo el mundo habla. Eh, Básicamente, a partir de la mitad de la novela, más o menos, empieza a hablar la autora acerca de fantasmas. Eh, la traducción o como uno puede interpretar este rollo de los fantasmas, pues es simple y sencillamente el hecho de que uno tiene su fantasma, uno es, pero en el concepto de ellos, como uno come cualquier cosa procesada, eh, empieza a oscurecer ese fantasma. Entonces, cuando uno entra a como culto, la idea es matar ese fantasma y hacer nacer otro que tenga como luz. Entonces, es este punto de, no sé si está bien, pero reencarnación no. Es más el punto de reprogramación del ser a la hora para poderse sanar. Entonces, esta chaval, la autora lo refleja bien con todo este ir y venir, cuando empieza a hablar de fantasmas y que empieza a haber ciertos fantasmas en algunos lugares. Pero es eso, es simple y sencillamente el hecho de que
de que uno tiene que matar su fantasma, o sea, uno tiene que matarse a sí mismo para realmente poder ir a la luz y ir ahí, o sea, a ese lugar. Y ese lugar al final se traduce en yo ser otra persona. Eh, Hay un punto en la novela en el cual esta chava, después de comer un montón de candy cakes y etcétera, 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 va a un lugar donde todos son iguales. Entonces, el punto aspiracional, hay un, el mercado nos pone un punto aspiracional y tiene éxito. Los, el- los 15 millones de personas que pueden ver ese producto aspiracional que tiene éxito van a decidir aspirar a él. Por lo tanto, al final de todo ese proceso de aspiración y de convertirme en ese producto, vamos a encontrar de que 500 millones de personas se van a aparecer. Entonces también es una renuncia a la individualidad de la persona y una renuncia totalmente a lo que es uno o a ese punto que nos hace únicos. Entonces el tema de ser único se pierde totalmente. Entonces es algo que ella se da cuenta de que realmente hay un punto en el cual todos se parecen. Y es como, a mí me da la impresión como que si este, esta golosina, después de tanto comer, casi que a uno lo empieza a transformar y lo empieza o sea, la transformación lleva a un solo punto. Entonces, por eso al final es como, ok, todos se parecen y en realidad quién soy va. Entonces, tiene, al final esta novela tiene de todo, tiene problemas existenciales bien interesantes, sobre todo esos problemas existenciales muy de la hora, que es cuando uno aspira a ser alguien y se da cuenta que cuando uno llega a ser esa persona que uno aspira, uno realmente se olvida de uno. Ese planteamiento me fascina y me encanta, sobre todo porque sí lo miro muy actual. Y es, es bien curioso por el hecho de que la autora en algunas entrevistas llega a hablar mucho de las Kardashians, que es el punto de foco que muchos quieren ser como ellas y muchos empiezan a transformar para parecerse a ellas, pero cuando uno llega a esa transformación o al éxito de parecerse a ellas, es uno más de ellas, o sea, ya deja de ser uno como individuo. En conclusión, me pareció una muy buena novela, me pareció muy actual, me pareció muy interesante, me gusta cómo escribe esta chava, los temas en los que toca me parecen geniales, cómo trata la historia también. De repente hay un momento de locura donde uno se puede perder y todo, pero si uno logra sortear con éxito ese pedazo, pues creo que terminará bien de leer esta novela. Entonces, eh, eso es Alexandra Kliman. Si pueden, cómprenla. La verdad que es muy interesante la novela. Es una novela, bueno, el título dice ella que lo saca de una revista de 1950 que promocionaba una crema. Eh, Ahorita solo dije como los puntos más importantes. La verdad es de que tiene muchas cosas más de qué hablar. Por lo menos hace una crítica también al tema de las cremas, hace una crítica al tema de los cosméticos, básicamente todo lo que tiene que ver con la belleza y con ese producto aspiracional que nos viven vendiendo. Y sobre todo llevar al extremo esa cultura de sanidad que llega a rozar lo absurdo al punto de empezar a satanizar la comida normal. Entonces, es muy interesante en realidad el rollo. Entonces, como les comentaba, mírenla, léanla, la verdad es de que es alguien que escribe bastante bien. Si no, si les da hueá leerla, pues lean por lo menos su historia, esta que se llama, ahorita les digo que se me olvidó, You Disappearing, que básicamente es una historia pues apocalíptica. En mi blog está el link básicamente donde puedan encontrar esa historia. Entonces, sin nada más que agregar, me despido.